Vamos a dar comienzo, sí, nuevo Masejet Nazir. Bien, como su nombre lo indica, obviamente nos va a analizar y a hablar de todos los detalles que componen la mitzvah del Nezirut. El Nezirut tenemos que dividirlo se lo podría dividir básicamente en tres partes. Por un lado está lo que sería la parte de Nedarim, la parte de lo que es el compromiso y asumir el din de Nezirut, que es una especie de neder. De hecho, en la Torá, cuando nos habla del din de Nazir, nos escribe en Mefurash en Perashat Naso, Ish ki afli lindor neder Nazir lehazir. ¿Está bien? Nos habla Mefurash de la formulación de un neder para recibir el Nezirut. Entonces, el primer punto que va a ser analizado el Masejet es cómo se hace para recibir el Nezirut, es decir, la parte de Nedarim, la parte, bien, como lo que veníamos estudiando, de ahí la hilación, como vamos a ver ahora en la Gemara, cómo uno recibe y asume el compromiso de Nezirut, qué expresiones tiene que decir, de qué manera tiene que formular su neder para que recaiga y tenga que aplicar la salahot de Nezirut. Eso es el punto 1, ¿está bien? Para analizar de lo que es el Nezirut. Punto número 2 son todas las prohibiciones que rodean al Nazir, sea el comer uvas, pasa de uvas, beber vino, jugo de uva, etcétera, el dejar crecer su pelo, o mejor dicho, la prohibición de cortarse el pelo. Vamos a ver si es una mitzvah taseh o hay un lab, o son ambas cosas, sí, que tiene Kadosh Yegat del Pera se arrolló, mitzvah dejar crecer el pelo es azul de Hanaá, la prohibición de impurificarse por los muertos, todos los isurim que competen al Nazir, vamos a ir estudiándolos también detalladamente qué es exactamente lo que tiene prohibido, sobre qué muertos, si siempre tiene prohibido sobre los muertos o no. Eso sería la segunda parte, también para analizar en lo que respecta al Nezirut. Y tercer y última parte, que corresponde también al Masejet, es la culminación del Nezirut. La culminación del Nezirut es básicamente con 3 korbanot distintos. Vamos a ver después, ¿sí? Casos en los que se purificó en la mitad, que ahí la otra vez se tiene que volver a contar y hay otros korbanot de por medio, pero sin entrar en, vamos a decir, situaciones específicas y aisladas, todo en Nezirut normal, incluso que las cosas fluyan correctamente. Al culminar su Nezirut, tiene que traer 3 korbanot distintos. También se va a analizar el Masejet, cómo es el din de estos korbanot, cuándo se aplican, qué finalidad de alguna manera tiene cada uno de los korbanot, es decir, la culminación del Nezirut termina con el korban. Son 3 korbanot. ¿Con cuál termina el Nezirut? Con el hatat, con el olá, con el shiramim, etcétera. Todo eso también va a ser otro punto para ser analizado a lo largo del Masejet. Y ahora, como dijimos, vamos a comenzar con lo que es la primera parte, es la manera en cómo la persona recibe sobre sí mismo el Nezirut. Y el Masejet comienza muy similar. De hecho, prácticamente se podría decir que es una copia de la Mishnah primera de Masejet Nedarim, ¿bien? Solo que en vez de comenzar como Masejet Nedarim, que dice Kol Kinuye Nedarim que Nedarim, empieza Kol Kinuye Nezirut que Nezirut. Y vamos a volver a explicar lo que estudiamos en Masejet Nedarim para aquellos que no estuvieron y también para los que estuvieron, para refrescar nuevamente varios conceptos. El din original o el neder original de la Torá es cuando la persona dice Hareni Nazir. Con decir estas 2 palabras ya es suficiente para recibir un Nezirut. Eso es considerado un neder. He aquí, yo soy Nazir. Eso sería Hareni Nazir. Hareni es lo mismo que decir Hare Ani Nazir. He aquí, yo soy Nazir. Eso
es un Nezirut íntegro de la Torá sin ninguna duda. De hecho, se lo podría hacer más completo y decir, Areni Nazir la Hashem. Yo voy a hacer Nazir para Boreolam, que de hecho ese es el lashon que utiliza el pasuk, Ishki Afli Lindor Neder Nazir le Hazir la Hashem, donde él se aparta y para Boreolam, en honor a Boreolam. Entonces, Areni Nazir la Hashem sería, por decir de alguna manera, la frase tipo original de la Torá para recibir un Nezirut. Ahora bien, nosotros en Masejet Nedarim estudiamos que existe un concepto llamado Kinuyim. Kinuyim, así como nosotros encontramos Hamhanne Shem la Havero, quien le pone un apodo, apoda a su compañero con, valga la redundancia, con un apodo, con un sobrenombre. También existe ese mismo concepto de Kinuyim en el Nezirut, así como vimos en Masejet Nedarim. ¿Qué quiere decir? Que existe apodar la palabra Nazir con otra expresión que va a indicarnos obviamente la misma idea. Así como cuando uno le pone un sobrenombre a otra persona, si bien no lo está llamando por su nombre, entendemos que se refiere a esa misma persona y no a otro. También cuando nosotros vamos a formular este kinui sobre el Nezirut, la kavanah es obviamente sobre el Nezirut y recibimos el Nezirut. Ahora bien, tenemos discusión entre el Rabbi Yohanan y Resh Lakish que vimos en Masejet Nedarim y es aplicable también aquí a Masejet Nazir, como trae el Mefaresh, que al margen no hicimos la aclaración. Lo que nosotros tenemos aquí a nuestra derecha, la parte interna del Daf, aquí en Masejet Nazir, no es Pirush de Rashi. Así nos escribe Maran Ahidah, de Genon Libraja, en su libro Shema Gedolim, en nombre del Sefer Yad Malachi, que el Pirush que nosotros tenemos sobre Masejet Nazir no es Pirush de Rashi. El Pirush de Rashi, lamentablemente, de Masejet Nazir, no llegó a nuestras manos, sino es un Pirush de uno de los Rishonim llamado Rabbenu Yehuda ben Rabbenu Natan. E incluso los tosafot que tenemos del lado izquierdo, siempre de la parte externa del Masejet, no es tampoco tosafot, no es los tosafot convencionales. De hecho, las explicaciones que traen son más como un biur, como una explicación al estilo de Rashi, explicando lo que está escrito en la Gemara, sin cuestionar tanto de otros Masejet y plantear preguntas sobre las palabras de Rashi, etc. ¿Está bien? Nosotros vamos a tratar de seguir el camino del Mefaresh de Rabbenu Yehuda, de Rabbenu Natan, pero al no tener, vamos a decir, quizás la misma amplitud de Rashi en su explicación, nos vamos a ayudar bastante también con la explicación del lado izquierdo, que como dijimos no son los tosafot convencionales tampoco. Pero tanto el Mefaresh como estos tosafot, incluso el Pirush del Rosh, que pueden observar también que hay en letrita chiquitita a la izquierda, en letrita cuadrada a la izquierda, el Pirush del Rosh también, que se tomó la molestia de hacer una explicación exclusiva también sobre el Masejet Nazir, al carecer la explicación de Rashi. Todos están de acuerdo que la discusión del Rabbi Yohanan y Resh Lakish de Masejet Nedarim es aplicable también aquí a Masejet Nazir. ¿Cuál era la discusión? Rabbi Yohanan decía que esto de apodos no se refiere sino a otros idiomas, es decir, palabras que en otro idioma también quieren significar Nazir. Supongamos en castellano que suelen traducirlo como nazareno, que vaya a saber de dónde surgió la traducción, obviamente que tiene sus shoresh, sus raíces en la palabra nazir, no puede ir muy lejos, ya que es una expresión única de la Torá, así que la mayoría de los idiomas tienen sus raíces también muy similares en la palabra nazir original de la Torá. Tenemos que esto es considerado un kinui, como un apodo, porque de hecho la palabra de la Torá es nazir. Lo que se diga en cualquier otro idioma es considerado como un apodo.
Por lo tanto, lo que la Mishnah nos estaría enseñando aquí al principio, de acuerdo al Rabbi Hanan, es Kol Kinuyen Nezirut Ken Nezirut. En cualquier idioma que vos formules el Nezirut, va a recaer. Si yo digo, aquí me voy a hacer nazareno, por más que en la Shona Kodesh no quiere decir absolutamente nada, nazareno, no importa. Y Din Kinui va a funcionar porque nosotros entendemos en el español que eso es la idea. Y con que se entienda claramente en el idioma que eso es lo que el hombre está expresando, entonces es válido como neder 100% de la Torá, y también con lo que respecta al Nezirut, va a ser válido 100% de la Torá. Esta es la opinión del Rabbi Hanan. De acuerdo a Resh Lakish, los Kinuyim que van a ser nombrados ahora, ¿sí?, en la Mishnah, puntualmente, no son ninguna expresión idiomática válida en ningún país del mundo. Son 3 palabras inventadas literalmente por los Jajamim. ¿Con qué intención Jajamim inventaron 3 palabras nuevas que quieran, ¿sí?, simplificar, ¿está bien?, el concepto de Nazir? Nos dice ahí la Gemara, porque Resh Lakish quiere que eviten las personas de pronunciar el nombre de Boreolam. Si uno iba a decir Areni Nazir, como dijimos, iba a utilizar el lashon de la Torah. Areni Nazir la Hashem, como figura en la Torah. Resh Lakish tenía miedo que la gente diga la Hashem Nazir. Para Hashem me voy a hacer Nazir, utilizando el nombre de Boreolam. Y que de repente, mientras está diciéndolo, corte en la mitad de la frase y quede solamente diciendo la Hashem, y sabe que Hashem Shamayim le batalá. Entonces, para evitar que las personas pronuncien el nombre de Boreolam y puedan llegar a decir Hashem Shamayim le batalá, que es un isur muy hamur, entonces los Jajamim tomaron la precaución, vamos a poner otras palabras que signifiquen lo mismo que Nazir, y no se le va a escapar decir la Hashem, porque esa expresión Nazir la Hashem no figura en la Torah. Nazik la Hashem, como vamos a ver, o Naziah la Hashem, que son palabras que no existen en la Torah, entonces no le va a salir decir Nazir la Hashem, que es lo que uno está acostumbrado como la expresión de la Torah, y vamos a evitar que digan Shem Shamayim levantará, pero el Nezirut va a recaer igualmente, porque queda claro que esto es lo que la persona quiere formular con sus expresiones. Esto es lo que comienza la Mishnah diciendo, Kol Kinuyen Nezirut, que Nezirut. Todos los apodos del Nezirut son válidos igualmente que la palabra Nezirut, y la persona se va a hacer Nazir. Segundo din, Haomer Eje, Hareze Nazir. La persona que dice seré y no agrega absolutamente más nada, solo dice seré. Haomer Eje, Hareze Nazir. También es considerado un Nezirut. Y aquí lo que estaría utilizando es otro concepto también que estudiamos en Masejet Nedarim, que es el concepto de Yadot. Yadot, traducción literal, no es mano, si bien la palabra Yad también se interpreta como mano, Yadot aquí es como asa. Asa, ¿está bien? O vamos a decir manijita, o la asa, ¿está bien? De la taza, de un pocillo. Se la llama la Shona Kodesh también Yad. Yadot a Kelim son las manijas también de los Kelim. Y Jajamim utilizaron esta expresión por la similitud que hay en el concepto. Una persona puede tomar el objeto y lo agarra solamente por su asa. Yo solamente estoy agarrando el asa, de hecho no toco al objeto, agarro solamente del asa, levanto y se levanta todo el objeto, ya que obviamente la asa está agarrada, está adherida al objeto. Y agarrando de ahí, arrastro todo el objeto. Así también, Jajamim nos enseñan que hay expresiones que funcionan como la asa también de un keli. Con esa expresión sola, yo voy a arrastrar todo el resto de la frase de Nezirut, por más que yo no la dije. Yo solo agarré, dije
una palabrita y esa palabrita acarrea y arrastra todo el concepto de Nezirut detrás de ella. Ahora bien, dentro de los Yadot, como estudiamos también con respecto a Nedarim, existen Yadot Mojijot, ¿sí? Yadaim Mojijot y Yadaim She'enan Mojijot. A veces esas pocas palabras son suficientemente claras como para entender que el hombre quiere recibir un Nezirut, incluso que nunca pronunció claramente, pero se entiende que a eso quiere llegar. A veces existe Yadaim She'enan Mojijot, palabras que quedan realmente en la nebulosa, quedan muy inespecíficas y no se entiende que a eso él se quiera referir. Que vamos a ver también si ese tipo de Yadaim funcionan o no. Por lo pronto, la Mishnah nos está diciendo aparentemente algo bastante llamativo. El hombre que dice seré, Haomer Ehe, él solamente dijo yo seré, haré ze nazir. Automáticamente, decir lo que está escrito aquí en la Mishnah, se transformaría en nazir. A simple vista, lo que nos está diciendo es que se considera Yadaim. Obviamente serían un Yadaim She'enan Mojijot, ¿sí? No claro, no es que se entiende eso, sin embargo, aparentemente la Mishnah nos está diciendo que es suficiente para que pueda recibir Nezirut con esta expresión. Pero ya vamos a ver que la Gemara lo va a analizar, ¿sí? Un poquito más detalladamente. O Ehe ¿sí? Nazir. También se dijo, seré lindo, se transforma en Nazir. Aquí por lo menos tenemos un poquitito más de clarificación en sus palabras, que se pueda llegar a referir a un Nezirut, ya que el Nazir, al tener que dejar crecer un poquitito de su cabellera y los pelos quedan y toman más volumen y se hacen un poquitito más bien suntuoso y ondulado su cabello, podemos decir que a eso se está refiriendo cuando él dijo Ejena voy a ser lindo. Y obviamente no tiene ningún sentido que la persona bien formule una expresión bien, o una frase como esta, voy a ser lindo, solo que sos, sino obviamente él está asumiendo algo y no tenemos otra cosa aparentemente como para entender que quiera estar refiriéndose más que a un Nezirut. Por eso la Mishnah nos dice que sería Nazir, que también la Gemara va a cuestionar un poquitito esto. Nazik, Nazir, Naziah, Naziah, Areze Nazir. Y si él dijo, en vez de Areni Nazir, Areni Nazik, Areni Naziah o Areni Paziah, se transforma también en Nazir. Estos serían los Kinuyim. De acuerdo a Resh Lakish, es fácil de entender. Son tres palabras completamente inventadas, como dijimos por los Sajamim, que vienen a reemplazar la palabra Nazir, para que no diga Nazir la Hashem. Pero Sajamim dijeron que funcionan igual que Nazir. Por lo tanto, yo digo Areni Nazik, también me voy a transformar en Nazir sin problema. De acuerdo al Bio Hanan, que dijimos que serían palabras en otro idioma, lo que plantean todos los Rishonim como pregunta es, ¿por qué tomó solamente 3 idiomas? Si son Shir'im Lashon, 70 idiomas, se tendría un sinfín de ejemplos para decir, o más sencillamente tendría que decir, Bejol Lashon eres de Nazir, en cualquier idioma que sea Nazir. ¿Por qué tomó específicamente a estas 3? ¿Sí? Expresiones idiomáticas que vaya a saber ¿sí? en qué idiomas eran. Sobre esto nos explican aquí también todos los mefarshim que la Kavaná es que estos 3 idiomas tienen la palabra muy similar a la de la Torá. De hecho, la diferencia entre Nazir y Nazik, si nosotros la vemos escrito, sería que a la Resh le agregaron un palito abajo y se transformó en Kof y queda de Nazir a Nazik. ¿Está bien? Lo mismo, si Naziah es a la Resh, agregarle una patita del lado izquierdo y la Resh se transforma en una Het y quedaría Naziah. Entonces, estas expresiones que son muy parecidas a la Shona Kodesh tienen una particularidad. En cualquier otro idioma que yo diga, va a funcionar como Nezirut mientras yo esté hablando
en el idioma que entiendo y en el país que se habla ese idioma. Si yo estoy en otro país, como habíamos visto también en Masejet Nedarim, si yo estoy en Estados Unidos, en Nueva York, y digo, ¿sí? Hareni Nazir, digo, he aquí yo me voy a hacer nazareno, esa expresión no va a tener validez, porque en ese país no quiere decir nada esa expresión, solamente yo, argentino, entiendo lo que estoy diciendo, pero en ese país nadie entiende lo que yo dije, no tiene validez y no va a recibir ningún nezirut. Sin embargo, estas tres expresiones, nazik, naziach, paziach, al ser muy similares a la expresión de la Torá, van a recaer en cualquier lugar y más aún, incluso si yo no entiendo exactamente lo que estoy diciendo, también va a recaer. Eso es una particularidad de la Lashon HaKodesh, que incluso sin entender lo que estoy diciendo, también recae sobre él el Nezirut. Y por eso es que fueron nombrados específicamente estos tres ejemplos. Nazik, Nazik, Aspazia, Jarez de Nazik. Hareni Kazé. Además vuelve aparentemente a Yadot. Y el hombre dijo, Hareni Kazé, aquí yo voy a hacer como este. Si se sobreentiende que se dijo como este, es porque hay delante de él algún nazir. ¿Sí? Para decir este, tiene que haber algo delante nuestro y él se está comparando con él. Hareni me salsel, hareni me jalqué. O él dice, aquí yo voy a, vamos a decir, juguetear ondulando. ¿Está bien? Voy a ondular. Se puede traducir estas palabras de alguna manera, que estaría indicando, ¿sí? De Jaorá, que se va a dejar crecer el pelo bastante largo. O se dijo, haré alay, de Shalei Aspera, he aquí sobre mí, dejar crecer mi cabellera, haré de Nazir. Todos estos son Yadot le Nezirut, y el hombre va a estar recibiendo su compromiso de Nazir. Haré alay tziporim, y si el hombre dice, recibo sobre mí traer pajaritos, bien, que hay corbán, que se traen realmente de aves, y al culminar el Nezirut vamos a ver que existe, que tenga que traer, si por ya va a ser matizado en la Gemara, ¿en qué situación sería esto? Entonces, Rabbi Meir Omer, el Nazir, Rabbi Meir, también sería una especie de Yadot Nezirut, una manera indirecta de referirse al Nezirut, pero de acuerdo a Rabbi Meir, es lo suficientemente comprensible que él quiere recibir un Nezirut. Jajamim Omrim Eno Nazir, Jajamim dicen que no es Nazir, que lo vamos a ver también analizado bien esta discusión en la Gemara, cuál es exactamente el punto de discusión. Vamos a comenzar ahora con la Gemara. Mihdi, Tamna Beseder Nashim Kai. Nosotros sabemos que tenemos dividido el Shas en 6 órdenes, ¿sí? Genéricos. Zeraim, Moed, Nashim, Nezikim, Kodashim y Taharot. En el Seder que nosotros nos encontramos ahora, estamos en el tercer Seder del Shas, que es Seder Nashim, que como su nombre lo dice, se refiere a todo lo que está vinculado con la mujer. Y boom, matrimonio, que tú vas, todas las obligaciones y derechos que la persona asume y se compromete en un matrimonio, gitin, todo eso es comprensible que esté dentro del Seder Nashim. Nos pregunta la Gemara, si nosotros estamos todavía parados en Seder Nashim, ¿qué tiene que hacer en la mitad del Seder Nashim? Las Arajot y el Masejet Nazir. Nezirut no compete con la mujer. Es decir, es verdad que una mujer también puede recibir sobre sí misma Nezirut, pero no es una alajá exclusiva de la mujer y no tiene nada que ver aparentemente en la vida matrimonial. El din de Nezirut es un din como cualquier otro din de la Torá, que debería estar comprendido más que todo en Seder Kodashim, en lo que respecta a Korbanot, ya que es una manera en la que la persona un poco consagra, ¿sí?, su vida a Boreolam, con sus actitudes y sus limitaciones, más los Korbanot que tiene que tener al final, pero aquí en Seder Nashim aparentemente está desubicado. Por eso además pregunta,
¿qué hace el Seder, el Masejet, ¿sí? Nazir, dentro del Seder Nashim? Contesta la Gemara, Taná Akerakae. El Taná aquí está basándose en alguna relación con los Pesukim. El Pasuk de Parashat Kitetze nos dice de allá, Imlotim Tzahen Be'enad, Kimas Taba Erbat Davar. Nosotros encontramos, ¿sí? Cuando nos habla sobre el din de Gitin, la Torah, y ahí en Parashat Kitetze, que el hombre encontró que la mujer se comportó de manera indebida e indecente, Matzaba Arbat Davar, y por eso entonces se le va a escribir un Sefer Keritut, le va a escribir un Get, y la va a divorciar, ¿sí? Se va a divorciar de su mujer. Esto obviamente sí es algo que compete a Seder Nashim, todo lo que respecta al divorcio de la mujer. Muy bien. ¿Y qué tiene que ver eso con Nazir todavía? Nos dice la Gemara, Bahaji Ka'amar. Y nosotros empezamos ahora de alguna manera a atar cabos. Esta mujer que se está divorciando de su marido por su conducta indecente, ¿cómo es que ella llegó a semejante conducta? Bahaji Ka'amar. Migaram la Abderá. Y ahí, ¿qué es lo que la llevó a la mujer a llegar a semejante conducta? Obviamente, esto vino a través del vino, que es la bebida, ¿sí?, alcohólica por excelencia, ¿está bien?, en todo el mundo y lo que se encuentra normalmente. Y esto es lo que la llevó a la mujer a comportarse de esa manera y terminar divorciándose. Muy bien, si es así, entiendo de alguna manera que hay una hilación entre el vino y el divorcio de la mujer. Entonces yo podría aceptar que esté el Masejet Nazir pegado a Masejet Gitin, ya que de la Torá me dijo que divorciara porque se comportó indecentemente, y eso vino a través del vino. El Nazir se limita con el vino, entonces había una relación entre el Nezirut, si queremos buscarlo en una hilación, entre el Nezirut y Masejet Gitin. Pero nosotros no tenemos aquí Masejet Gitin, es el último de todos los Masejtot de Seder Nashim. Falta, ¿sí? Perdón, anteúltimo es Gitin Kitushin, sí, falta todavía para llegar a Masejet Gitin. Por eso nos agrega algo más, de Ka'amar. Y nosotros encontramos una máxima que nos trajeron los Jajamim por el Semihut en la Perashot. El Pasuk en Perashat Naso nos cuenta primero del din de la Sotá, y ni bien termina de decirnos todos los detalles de la Sotá, comienza con la Perashá del Nezirut. Y nos dijeron los Jajamim para enseñarnos, con la Roe Sotá Bekilkulá y Azir Atzmo Minayay, toda aquella persona que vio a una mujer Sotá Bekilkulá. Bekilkulá sería viendo realmente, ¿sí?, el desastre de esta mujer, es decir, que se cumplió en ella Besabetá Bitná, de la Felá y Erejá, que se le hinchó el estómago, ¿sí?, Barmenán y reventó, y se le cayeron los pies, las piernas, etc. Aquella persona que vivenció eso, Yazir Atzmo Minayay, que reciba Nezirut, que se aparte del vino por un tiempo, porque lo que la mujer llegó a todo eso es, como dice ahí la Emara, Arbe Yain, o sea, el vino, ¿sí?, provoca muchas cosas, desinhibe a la persona, etcétera, etcétera. Entonces, si bien nosotros encontramos en el Pasuk una relación entre el Get y el vino, también encontramos algo más cercano. La Sotá, que ella no fue divorciada, ella siguió casada y pasó todo ese proceso, también ahí encontramos, ¿sí?, que hay una hilación entre la Sotá y el Nezirut. Ahora nos acercamos un poquitito más, ya que el próximo Masejet, y luego de Nazir, viene Masejet Sotá, pero todavía la lógica indicaría que debería ser el orden inverso. Primero Sotá y luego Nazir, como está en la Torá. Por eso nos agregan aquí los Mefarshim un detalle más. Como previo a Masejet Nazir, acabamos de estudiar Masejet Nedarim.
que lo que se estudió Masejet Nedarim aquí también en Seder Nashim, es como estudiamos en su momento, porque Masejet Ketubot nos hablaba de los dinim que tiene el hombre que formuló Nedarim contra su mujer, o la mujer que formuló Nedarim contra el hombre, que esos Nedarim no pueden recaer si tocan las obligaciones que ella tenía con su marido, ya que estaba analizando todos los detalles de Nedarim que competen al marido y mujer, entonces aprovechó y nos dijo todo el Masejet Nedarim. Viene la Gemara y nos dice, ahora yo tengo que relación entre Nazir y Sotá, pero también Nazir tiene relación con Nedarim, como dijimos. Es un denominador común el tema de Nedarim. Por lo tanto, la Gemara prefirió continuar de Nedarim a Nazir, que tienen mucha similitud en sus alajot, y luego, sí, como se dice, empalmar con Masejet Sotá, que tiene también esta hilación que hay, el arroz Sotá vincular y Azir Asmo Mirayay. Por eso puso Masejet de Nazir entre Nedarim y Masejet Sotá. Esto es en lo que respecta a el porqué del Masejet Nazir en esta ubicación. Y ahora sí vamos a empezar propiamente dicha con los dinim de la Mishnah. Patach bekinuyim, umefaresh yadot. La Mishnah tiene un pequeño inconveniente en el orden. Pues empezó diciendo Kol kinuyim nezirut que nezirut. Todos los apodos de nezirut funcionan como el nezirut. Y cuando empieza con los ejemplos, dice ejemplos de yadot. Aomer el que dice seré, el que dice seré lindo, eso no tiene nada que ver con kinuim, no tiene nada que ver con apodos. Eso tiene que ver, como dijimos, con el din de yadaim, de yadot, de decir una palabra clave que acarrea todo el nezirut. ¿Y quién está hablando de yadot? Vos me dijiste kinuim. Amar Rabá, leíste más Kadí, dijo Rabá, hay quienes dicen otro jajam llamado Kadí, Hasure Mechserá. La Mishnah nuestra estaría un poquitito, ¿sí?, incompleta de palabras. Muchas veces, ya como dijimos, los Tanaim, como tenían todo el limud Be'al Pe, acortaban y salteaban intencionalmente palabras para que quede todo más resumido y se apoyaban en que iban a entenderlo. Va aquí también. Y la cámara de la Mishnah sería Kol Kinuye Nezirut que Nezirut, Beyadot Nezirut que Nezirut. Todos los Kinuyin de Nezirut funcionan como Nezirut y los Yadot del Nezirut también funcionan como el Nezirut, por más que no dijo toda la frase completa. Velo en Yadot, y ahí te empezó a explicar los Yadot. Omer Ares de Nazir, y el que dijo entonces tiene que ser Nazir, es decir, se sobreentiende que la Mishnah vino a explicarnos todo lo que corresponde, ¿sí?, los Kinuyim y los Yadot. Y empezó a explicar los Yadot. Se va, está bien, te acepto, puedo entender, ¿sí?, ese modo de estudio, pero Belifrosh Kinuyim Barresha, ¿por qué no dedicó la Mishnah a explicar primero los Kinuyim? Si empezó hablándome de los Kinuyim, incluso que me digas que la cámara es explicar todos los dinim. Te voy a hablar de los Kinuyim y te voy a hablar de los Yadot. Muy bien, empezaste con los Kinuyim. Explica primero los Kinuyim. Sé ordenado. Es la misma, Ari, era la misma pregunta la Gemara la planteó al comienzo de Masejet Nedarim. Dije que la Mishnah nuestra de acá es prácticamente una réplica de la primera Mishnah de Masejet Nedarim. La Gemara está preguntando exactamente lo mismo que preguntó ahí en Masejet Nedarim. Muy bien. Dice la Gemara, Taná, me aú de salik, aú me faresh berresha. El Taná, con lo último que terminó de hablarte, es lo que te empieza a explicar. Ya que te nombré Kinuim y Yadot, bueno, te explico ya que estoy con Yadot, que Ditnan. Y dijimos, sí, no me mires con cara rara, que no estoy ordenado. Porque encontramos que el deber del Taná es seguir esta metodología. Que Ditnan, como estudiamos el Masejet Shabbat, varios Perakim, unos detrás del otro, encontramos que el Taná siempre siguió este método. Bamé Madlikim, Ubamé Madlikim.
con qué aceites y mechas se encienden las menorot de Shabbat y con cuáles no se encienden. Un mefaresh, el madriquín, eso lo sabemos todo de memoria. Amé madriquín o amé madriquín. El madriquín lo velejes lo dejará, ¿sí? Empezamos explicando lo último que nombramos, con qué se enciende y con qué no se enciende. Y ya que estamos con qué no se enciende, te expliqué el madriquín, lo velejes, lo dejará, lo teirán, etcétera, etcétera. Haré que es derech del Taná de empezar a explicar lo último que te acaba de nombrar. Me parece madriquín bereshá. Así también, eso era en Perek Bet, también de Masejet Shabbat. Cuando salteamos a Perek Dalet de Masejet Shabbat, podemos encontrar también Bamé Tomnim o Bamé En Tomnim. ¿Con qué se puede hacer Hatmaná? Bien, que sería cubrir las comidas antes de Shabbat para que se mantengan calientes durante todo el Shabbat. ¿Con qué se puede cubrirlas y con qué no se puede cubrirlas? Un faresh en Tomnim, y empieza aplicando, no se puede cubrirlas, también con Davar Mosefabá, con cosas que aumentan, ¿sí? Calor, como explica ahí la Mishnah, y sobre el Zetim, etcétera. Me faresh en Tomnim Barresha, y explicó primero con qué no, haré de vuelta, siguió el mismo método de explicar el último. Pasamos, ¿sí?, a otro Perek más, ahí Perek Shishi, Amei Shayotá, Ubamaena Yotá, con qué la mujer puede salir a la calle y con qué la mujer no puede salir a la calle. ¿Qué vestimentas o adornos estarían permitidos salir a la calle en Shabbat y no se llama cargar o no está hashash que venga a quitárselo y transportarlo al Bahamot en el Shutarabim? ¿Y cuáles son las cosas que Jajamim le prohibieron salir o algunas incluso que están prohibidas de la Torá porque no es considerado en absoluto vestimenta? Y si bien dijo con qué se puede salir y con qué no se puede salir, Mefaresh, no te y ya. Y empieza aplicando primero de todo que no salga con la mujer con las cintitas y los hilitos que se pone en la cabeza, etcétera. Y Mefaresh, yo te y ya para allá, de vuelta. Empezó explicando lo último. Si no alcanzan con estas tres reayot, el Mará sigue trayendo más reayot todavía. Pero ahora nos trae reayot para el otro lado. En vez se puede traer más reayot, ¿está bien?, sobre esta metodología, pero con tres, si la Gemara entiende que ya es suficiente reayá. Lo que la Gemara ahora quiere es decirte, mirá, vos me traes reayot, que encontraste que esa es la metodología del Tamná, yo también te puedo traer muchas mishnayot en las que vemos que no siguió con ese sistema. Ahí tenemos escrito mishnayot también para el otro lado, ahí mismo, en Masejet Shabbat. Nosotros salteamos, ¿sí?, de Perek Dalet, Bamé Tomnim, a Perek Vav, Bamé Isha. Entre el 4 y el 5 y el 6 está el Perek 5, Perek Hamishi. Y ahí nos habla, ¿sí?, con qué el animal puede salir. De Atenar, Bamé Behemá Yotza o Bamé Nayotza. ¿Con qué cosas se puede sacar al animal en Shabbat al Reshut Rabim y con qué cosas no? Ahí analizamos si puede salir, ¿sí?, con el bozal, si puede salir con la argolla que llevaba, ¿sí?, en el hocico, con la correa, etcétera. Se llama cargar, no se llama cargar. Nuevamente, ahí la Mishnah también dijo las dos. Bamé Behemá Yotza, Bamé Nayotza. ¿Con qué el animal puede salir y con qué no puede salir? Mefaresh, Yote Gamal Berresha. Y ahí se lo explica, sale el camello, ¿sí?, con la correa, etcétera. Ahora que empezó explicando lo primero que planteó, con qué sí se puede salir y con qué no. Y nos siguió hablando de lo último. Y es Nohalim, Manjirim. Ahora trae ejemplos, ¿sí?, de lo que está escrito en la Mishnah en Masejet Baba Batra. Y es Nohalim, Manjirim. Hay personas que heredan y hacen heredar. Por ejemplo, padre e hijo.
el hijo hereda al padre, y si va a Minam, el hijo muere sin tener el mismo hijo, el padre hereda a su hijo. Bien, entonces, los Halim, Manjirim, heredan y dan de heredar, del mismo que heredan hace heredar. El hijo hereda al padre y el padre hereda al hijo. ¿Está bien? Y lo hace heredar. Bien, es heredero y es también el transmisor de la herencia mutuamente. No Halim, velo Manjirim. Hay otros que son solamente herederos, pero no dan de heredar. Por ejemplo, el marido con su mujer, y la mujer se muere, el marido hereda todos los bienes de la mujer. Pero si el marido muere, la mujer no hereda nada, incluso que no tengan hijos ni padres, a ir a los tíos. O la mujer no hereda al marido. Haré que el marido es no halim, no manjilim. Él hereda, pero no le hace heredar. Manjilim, pero no halim. Si también a la inversa, hacen heredar y no heredan, que esto sería la mujer, para facilitar los ejemplos. Ella le da a heredar a su marido, pero ella no hereda a su marido. Lo no halim, pero no manjilim. Y tenemos muchísimos que ni heredan ni dan a heredar a los otros. Y cuando no hay ningún tipo de parentesco. Muy bien, ahí dice entonces las distintas opciones. Umefaresh, el uno halim, manjilim, bereshá. De las 4 opciones que nos dijo que hay, ¿sí? No halim, manjilim, no halim, no manjilim, manjilim, no halim, etc. ¿Con cuál empezó? Con la primera. Haré que el Taná, muchas veces también entonces encontramos que sí es ordenado y sigue el orden que te nombró a modo de título, empieza a explicar en el orden de los títulos. Entonces, nuevamente yo te voy a preguntar, ¿por qué acá entonces no va así? ¿Hay acaso algún criterio? ¿Por qué a veces empieza de una manera, a veces empieza de la otra manera? Ella, si no dice, va a tener razón. Leona, aquí. Encontramos que el Taná se expresa a veces de una manera, a veces de otra manera. Es indistinto. Encontramos. Pero no creas que es completamente aleatorio. Que esto surgió así, me vino a la cabeza esto, expliqué primero esto. No, señor. No es así. Hay un criterio. Ella. Atam de Isurá de Nafshehu, me parece Isurá de Nafshe Bereshá. Fíjate que las situaciones que empezó explicando, bien, lo que tenía prohibido, empezó con qué se puede y con qué no se puede, con qué se enciende y con qué no se enciende, con qué se sale y con qué no se sale. Empezó explicando siempre lo último, con qué no, lo que estaba prohibido. Porque cuando nosotros estamos hablando en prohibiciones que se refieren a la persona en sí misma con su propio cuerpo, la Gemara, o mejor dicho, el Taná de la Mishnah, prefiere siempre priorizar eso, explicar primero qué es lo que uno mismo tiene prohibido de obrar con su propio cuerpo. Por eso, ¿con qué voy a encender las nerot? ¿Con qué no puedo encender las nerot? No puedes encender con esto, con esto, con esto. ¿Y con qué se puede salir a la calle vestido? ¿Con qué no se puede salir a la calle? No se puede salir vestido con esto. Siempre va a ir a lo isur que le compete a la persona sobre su propio cuerpo, empieza con eso. En cambio, Gabbe Behemá, de Isurá hay de Babe, de Isurá hay de Behemau, de Ate, me parece traversá. En cambio, cuando hablaste, ¿con qué el animal puede salir? Que obviamente la prohibición, ¿sí?, es sobre la persona. El animal no tiene Isurim ni mitzvot. Obviamente el hombre es el que pasa por la prohibición. Pero no es una prohibición que compete, como dijimos, a una acción que yo haga y con mi propio cuerpo. De hecho, el animal puede ser que salga solo y cargando cosas arriba. Y yo también voy a estar pasando por una prohibición porque Adán me sube a Shevitat Behemtó. Yo tengo una orden de cuidarme que mi animal no haga melajot en Shabbat. Pero yo aquí no hago nada, incluso que el animal salga solo, paso por la prohibición. Por eso, ahí que no estamos hablando que yo mismo tengo prohibido hacer y con mi propio cuerpo, no le da tanta relevancia
y explica ordenadamente con qué sí se puede salir el animal y con qué no sale el animal. Y en el caso del Nahalot, que vigilar no se refiere a Isurim en absoluto, entonces también sigue el orden con el cual ¿sí? Comenzó dando los títulos. Con respecto ¿sí? a Yesh Nohalim, también empieza explicando lo que es ¿sí? el din original de la Torá, cómo se hereda, quién no hereda, ordenadamente como lo dijo, porque como dijimos, no compete ningún isur. El ajá. Si es así, entonces, siguiendo este criterio, ¿por qué a veces empieza de una manera explicando y a veces de otra? El ajá, lifrosh kinuye beresha. Acá correspondría entonces que explique primero de todo los kinuyim. Haré acá, ¿sí? No hay decir que hay más isur en los yadot que en los kinuyim. Todos estamos hablando de isur. Kinuyim es zirut y yadot es zirut. Entonces tenés que seguir el orden normal. No tenés por qué priorizar lo último ¿sí? a lo primero. Ella. Ay, no está mi yadot. Si no, ¿sabés por qué acá empezó explicando primero todos los yadot? Lo mismo que contestó también la Gemara y Masejet Nedarim, o ir de Atian Lemi de Rasha Habibile. Al ser que el din de Yadot no está escrito en Mefurash en la Torah. Kinuyim no necesitamos vigilar que esté escrito en la Torah. Por una de dos. O porque es en otro idioma, como dijimos, y en cualquier idioma va a servir, porque se entiende qué es lo que está diciendo este hombre. Así que no necesitamos pesukim al respecto. Y si él refiere a Shakish, menos, porque es Takanat Jajamim, ¿sí? Estas expresiones. En cambio, Yadot, que no está escrito en la Torah, y tenemos que nosotros llegar a una dirashá, deducir esto de dirashá, que como nos explica la mamá Masejet Nedarim, Davka todo de Yadot, lo aprendemos de lo que está escrito en Nezirut, Ishki Aflil Indor, Neder, Nazir Leazir. Este Nazir Leazir vino a enseñarnos de Rabbot, Yadot Nezirut, que Nezirut, que también, como dijimos, la palabra clave puede arrastrar a Rabariel se quedó sin tono, me parece, ¿eh? Ari no se pero escucha, básicamente el Icar de la Derashá está escrito en Nezirut. Y por eso, Rabariel, como no se escuchó, ¿eh? Se cortó. ¿en qué parte? Ela, El motivo de Yadot, de por qué pedimos Yadot, empezó ahí. Ela, ¿sí? Ay, no está mi Yadot, sino, ¿cuál es el motivo de Yadot? Oír de Atian Lami de Rasha, al ser que no está escrito Mefurash en la Torah. Los kinuim no necesitamos ningún tipo de dirashá. Bien, es otro idioma, en cualquier idioma va a servir, sin un pasú que me lo diga, porque se entiende perfectamente lo que el hombre está recibiendo un nezirut. Pero Yadot, que yo diga una palabra o dos que no están completas, y esto arrastre un nezirut, a eso necesito un pasú que me lo diga. Y no tengo ningún pasú mefurash, tengo que aprenderlo por derashá, como es una derashá, que los jajamim, ¿está bien? Vamos a decir, Diekú, fueron meticulosos con la palabra de la Torah que dijo Nazir Leazir, la Hashem, la Torah repitió Nazir Leazir, y de ahí aprendieron Yadot Nezirut, por eso la Torah repitió dos veces, para enseñarnos que existe una segunda manera de recibir el Nezirut, incluso que no lo haya dicho completo, por eso, Javivile, por eso la Gemara, el Taná de la Mishnah tenía más aprecio a este din, pues es un din más mejudash, es un din más novedoso, que tuvimos que aprenderlo por una derashá exclusiva. Por eso
es que el Taná se entusiasmó en explicarnos primero este día. Y se llamará, perfecto. Me gustó que esté entusiasmado por los Hidushim. Pero si es así, Beliftach Behom Bereshá. Entonces, ¿por qué no ordenó también la Mishnah de esa manera? Y que me diga, Kol Yadot Nezirut que Nezirut. Si está tan entusiasmado por el Hidush, que empiece con el Hidush. Hay Yadot y hay Kinuyim. Dos Yadot son, si la persona dice Eje o Ena, etc. ¿Por qué me empieza con Kinuy? Y para explicar, salta a Yadot. Si estás entusiasmado por el Hidush, habla directamente del Hidush, empezar con el Hidush. Se llamará no. Tana ki matjil laikar korban. Dirían pirushe me parece Yadot Beresha. No. El Taná tiene un orden. Es verdad que estoy entusiasmado por los Hidushim, pero yo no voy a saltear lo que es, ¿sí? Primero en la Torá. Están los Nezirut, están los Kinuim y luego están los Yadot. Ahora que ya te dije qué es lo que figura en la Torá y los dinim que hay, ahora sí, yo voy a pasar a explicar el Hidush quizás más interesante de todos. Pero para empezar a modo de título, el Taná sí va a cuidar, como quien dice, el criterio de lo que está en la Torá. Primero está el Nezirut, el Kinuy y luego tenemos los Yadot. Por eso es que el Taná siguió este orden, empezar con Kinuyim, luego Yadot, y pasa a explicar primero de todo Yadot, que era un din más interesante, más novedoso, que no estaba en Furash en atrás, sino por de allá. Muy bien, vamos a pasar a analizar entonces ahora este primer din de Yadot. El hombre dijo, Eje, Haomer Eje, Jarez Nazir. El hombre que había dicho Eje se transformaba automáticamente en Nazir. Dice la Gemara, vamos a leer la primera partecita. Dilma Eje Beta'anit Kamar. ¿Quién dijo que el hombre quiere ser Nazir? Eje puede ser o estar, ¿sí? En la zona Kodesh. Cuando el hombre dice Eje, ¿qué dijo que quiere decir seré Nazir? Una hay que decir estaré en Ta'anit. Una el hombre está recibiendo sobre sí mismo Ta'anit. Va a ser un día de Ta'anit. Ta'anit. Estaré en Ta'anit. ¿Quién dijo Nazir? Es decir, acá sería en Yadaim She'enan Mojihot. Es verdad que algo quiere decir, pero no hay absolutamente nada claro que me indique cuál es su intención. Amar Shemuel, que Gon She'enan Nazir Amar Lefaral. Viene Shemuel y nos ubica la Mishnah en una situación puntual. Había un Nazir pasando adelante de él cuando él dijo seré. Y da a entender que su intención es ser similar a este hombre que está pasando adelante de él, que es un Nazir. Es decir, que aquí ahora Shemuel lo transformó en Yadayim Mojihot, en una expresión que quedó claro lo que él quiere. Porque él nombró esto, Dauka cuando estaba pasando el Nazir delante de él. Dima, Kasabar Shemuel, Yadayim Shenan Mojihot, La Avian Yadayim. Entonces, Ulay podemos deducir de esto que Shemuel sostiene que Yadayim Shenan Mojihot, que si no se entiende claro, por más que él obviamente nunca sacó la palabra Nazir, lo vamos a seguir llamando Yadot, porque nunca nombró la palabra Nazir. Pero aparentemente Shemuel entiende que si los Yadayim no son Mojihot, no se entiende claro, entonces no funcionan. Y aparentemente esto no es tan compatible con lo que Shemuel nos enseñó en otros Masechtot, donde nosotros vemos que cuando habla de Kiddushin, a una mujer que le dice Ariad Mekudeshet, y no dijo Li, igualmente dice que está casada con él. No decimos que es Sharia, que está intentando casar a esta mujer para otro hombre, o que solamente está diciendo Ariad Mekudeshet, o es una mujer casada, ¿sí? Es una mujer que está consagrada. ¿Quién dijo que te estoy consagrando para mí? Ni nada. Shemuel dijo que igualmente está Mekudeshet, a pesar que no hay nada que mojía que él ya estaba consagrando para él. Si no dice de Mará, Bisman Shenaziro Berlefana, Blica de Zapuque de Milta Harina. Es verdad, cuando hay un nazí que está pasando delante de él, no tenemos ya en qué dudar cómo darle otra interpretación a lo que él está diciendo, y es Vaddai que son Yadaim Mojihot. Aval, ¿sí? La palabra Vaddai hay que saltearla. Aval,
Era Nazir o doble fanal. Pero si no hay un Nazir que esté pasando delante de él, Amrenan, nosotros ahí decimos, Dilma Eve Ta'anit Kama. Que puede ser perfectamente que lo que le estoy diciendo, como dijimos antes, es voy a estar en Ta'anit. Es decir, que la palabra es sola, ni siquiera llegaría, así estudia el Mefaresh, ni siquiera llegaría al concepto de Yadayim. Es menos que Yadayim. Es lo mismo que decir nada, porque puede ser completamente otra cosa, cualquier cosa, ¿sí? Puede estar dentro de la palabra eje. Entonces, no es posible explicarla ni siquiera como Yadayim Shenan Mojejot. Por eso Shemuel tuvo que agregar que había un Nazir pasando delante de él. Si bien es verdad que transformaría ahora esto en Yadayim Mojejot, pero no porque necesito que sea Mojejot, sino que la palabra eje solo, ni siquiera la podemos considerar como Yadayim. Y se llamará, y con esto terminamos. Pedimos el patrón min korbenotá, Ka'amar, dice Ulay, la cámara de él, cuando pasó incluso Nazir delante de él, tampoco está tan claro. Ulay su intención fue decir, yo seré el que va a traer los corbanos de este Nazir. Yo no pienso hacerme Nazir. ¿Que hay un Nazir? Yo seré ¿qué? No yo seré Nazir. Yo seré quien va a traer los corbanos de este Nazir. Yo puedo donar mis animales para el Nezirut de esta persona, como vamos a ver más adelante en la Gemara. Ulay, esto es lo que quiso decir el hombre. ¿Quién dijo que recibió Nezirut? Se llamará de Ka'amar Belibó. Él dice después que Behemet su intención fue hacerse Nazir con lo que dijo. Ay, ají, baile Behemet. Si es así, que el hombre nos está diciendo que esa era su intención con lo que dijo, entonces pasó que va a ser Nazir. ¿Qué es lo que querés analizar? Dice, no, ¿qué tiene que ver? Mau de tema. Aenan Piber Boshavil, Ulay. Por más que él tiene toda la intención y nos dice claramente que su intención fue ser Nazir. Hace falta que el Nezirut vaya acompañado de la boca. Con pensamiento solo nadie se hace Nazir. Hace falta emitirlo, ¿sí? Pronunciarlo con su boca, como los Nedarim. Entonces, Ulay yo te hubiese dicho que como él no dijo con su boca todo, dijo solamente seré. Y este seré puede ser, seré yo responsable de sus corbanos. Está bien, yo quiero ser Nazir, pero no lo dije. Entonces hubiésemos pensado que Ulay no sirve, porque con la boca de él no lo pronunció. A esto viene el Hidush y nos dice, a pesar de que se puede entender con el eje, que se refiere a otra cosa, si él nos dice que su intención era hacerse Nazir cuando dijo seré, imagíname, este hombre se va a llamar Nazir y recayó el Nezirut por más que dijo solamente la palabra eje. Muy bien, vamos a dejar hasta aquí. ¿Sí? Mañana nos volvemos a reencontrar.